Apoyamos en una pizarra un borrador de 200 gramos y con un dedo aplicamos una fuerza horizontal. Determine el valor mínimo de la fuerza que permitiría que el borrador no cayera si el coeficiente de fricción entre la pizarra y el borrador es de 1.2. Lo primero que vamos a hacer es organizar nuestros datos y tendremos que en los datos que nos da, nos dice que tenemos un borrador que tiene 200 gramos. Esa es la masa del objeto. Tenemos también que el coeficiente de fricción entre la pizarra y el borrador, que vamos a llamarle mu sub P de pizarra y B de borrador, es 1.2. Hasta aquí los datos numéricos del problema y como dato implícito está la aceleración de la gravedad que se representa con una G y es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Antes de seguir trabajando, recuerden que me están pidiendo una fuerza para evitar que el borrador se caiga. Esta la voy a llamar fuerza sub M mínima, pero esa fuerza se refiere a la fuerza que le está haciendo la mano para mantenerla pegada sin que se caiga. Entonces, esta es nuestra incógnita. Ahora que ya tenemos todos nuestros datos, lo que tenemos que hacer es verificar que todas las unidades estén en el mismo sistema. Sin embargo, si se fijan, nosotros tenemos estos 200 gramos que no están en el sistema internacional. Para poder cambiarlo, nosotros vamos a utilizar regla de 3 y vamos a ir de un valor que conocemos a uno que no conocemos. Tendremos entonces que 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. Este es nuestro factor de conversión. No conocemos cuál será la masa en el sistema internacional y sabemos que tenemos 200 gramos. Entonces, recordando un poquito cómo funciona la regla de 3, lo que está más cerca de la m en este caso es lo que nosotros vamos a multiplicar y lo que está más lejos es lo que vamos a dividir. Tendremos entonces que la masa será igual a 1 kilogramo multiplicado por 200 gramos dividido entre 1000 gramos. Todo esto será igual a 0.2 kilogramos. Y aquí vamos a arreglar ese 2 para que se vea bien. Entonces ya tenemos todos los datos en el mismo sistema de unidades de medida. Entonces vamos a reescribir nuestros datos tal y como lo tenemos aquí. Y ahora que ya tenemos todas las unidades en el mismo sistema, vamos a dibujar un diagrama de cuerpo libre. Recuerden que para el diagrama de cuerpo libre, nosotros dibujamos todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, pero no las que el cuerpo hace. Y como nuestro cuerpo es el borrador, vamos a tener primero que vamos a dibujar un plano cartesiano, recordando que este de aquí representa el eje X, este de aquí el eje Y tendré entonces de este lado X negativo y Y negativo. Entonces, ¿qué fuerzas actúan sobre mi borrador? La primera fuerza que actúa va siempre hacia abajo y es el peso de mi objeto que estoy identificando como es peso G, P, que se trata de el peso del borrador. Voy a tener también actuando la fuerza mínima para sostener el borrador, que sería la fuerza que está haciendo la mano. Y recuerden que como nosotros representamos las fuerzas que hacen sobre el objeto, entonces va a caer en la parte del eje X negativo.
Y tendré, esto es muy importante, la normal, que es siempre perpendicular a la superficie de contacto. Entonces queremos recordar que la pizarra está pegada del borrador de manera vertical. Por lo tanto, la perpendicular a la superficie de contacto coincide entonces con el eje X. Por eso la normal va a ir en esta dirección, distinto a otros problemas que hemos observado, donde la normal va hacia arriba. ¿Qué tendremos entonces? Que además de esto, el problema me dice que tengo una fuerza de fricción y la fuerza de fricción es opuesta al cambio de movimiento y por eso entonces va a aparecer en la parte de arriba. Entonces, una vez que ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre, entonces podemos escribir las ecuaciones relacionadas con este diagrama. ¿Qué tendré entonces? Voy a tener que tengo una ecuación vectorial que me dice que la sumatoria de todas las fuerzas, recordando que es un vector, será igual a la masa por la aceleración. Esa es mi ecuación vectorial. Voy a tener entonces que si esta de acá es mi ecuación vectorial, voy a tener dos ecuaciones escalares, una para cada eje. Tendré entonces una ecuación para el eje X y una ecuación para el eje Y, donde esta sumatoria de las fuerzas se puede llamar también como el vector fuerza resultante. Por lo tanto, va a tener componentes en X y componentes en Y. ¿Qué voy a tener entonces? En X tendré que la componente en X de la fuerza resultante será igual a la masa por la aceleración en X. Voy a tener que en X puedo ver que las fuerzas que están ubicadas son la normal y luego tengo del otro lado la fuerza mínima. Voy a tener entonces que como en ese eje el problema me dice que no hay movimiento, mi ecuación será igual a 0. A esto yo le voy a llamar la ecuación 1. Vamos a recordar que habíamos dicho que cuando nosotros tenemos un sistema en el cual estamos aplicando la segunda ley de Newton, en él tenemos que ver qué sucede con el movimiento en cada eje. Como el problema me está pidiendo que encuentre el valor mínimo de la fuerza que permita que el borrador no cayera, entonces quiere decir que mi sistema está en equilibrio. Y en equilibrio quiere decir que o está en reposo o está con un movimiento rectilíneo uniforme. Como no es el caso del movimiento rectilíneo uniforme, sé que mi objeto está en reposo y por eso entonces la fuerza en X será igual a 0. A esta le he llamado mi ecuación 1. Así como tengo una ecuación en X, voy a tener también una ecuación en Y. Y en Y puedo ver que tengo la fuerza resultante en Y, que será igual a la masa por la aceleración en Y. Y esto va a ser igual a 0, porque aquí tampoco hay movimiento. Representando las fuerzas que me guían mi fuerza resultante, voy a tener que aquí yo tengo la fricción menos la fuerza de la gravedad del borrador. Y todo esto será igual a 0. A esta le voy a llamar mi ecuación 2. ¿Qué voy a tener entonces? Que yo puedo despejar
aquí voy a subir un poquito, yo puedo despejar la fuerza de fricción de mi ecuación 2 simplemente moviendo el peso de mi objeto hacia el otro lado. Voy a tener entonces que, despejando esta ecuación, tendré que la fricción será igual al peso del borrador. Además de esto, nosotros sabemos que la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción, que en este caso estamos representando con la letra griega mu multiplicado por la normal. Nosotros sabemos esto. Entonces, teniendo esto en consideración, podemos hacer algunas cosas que me puedan ayudar a resolver mi problema. ¿Qué tendré entonces? Que con este conocimiento yo puedo de aquí despejar la normal, y a esta yo le voy a llamar mi ecuación 3. Para eso el coeficiente que está multiplicando la normal va a pasar del otro lado dividiendo. Entonces tendré la fuerza de fricción sobre el coeficiente, y eso será igual a la normal. Entonces, esta podríamos llamarla la ecuación 3. ¿Qué tendré entonces? Que si yo sustituyo esta que he llamado la ecuación 2 despejada, en la ecuación 3 voy a tener que f sub g b dividido entre mu será igual a la normal. Recordando que este mu le pusimos que era precisamente entre la pizarra y el borrador. Una vez que ya yo tengo esta, yo puedo llamarle a esta ecuación la ecuación 3'. ¿Qué voy a tener entonces? Que yo puedo sustituir esto en mi ecuación 1. Si yo sustituyo en la ecuación 1, recuerden que la ecuación 1 la vimos por aquí arriba, que es esta de acá, es la normal menos la fuerza mínima, y todo esto será igual a 0. Entonces, ¿qué tendremos nosotros al sustituir en esta ecuación? Al sustituir en la ecuación 1, tendremos la fuerza de la gravedad sobre el coeficiente de fricción entre la pizarra y el borrador menos la fuerza mínima, y todo esto será igual a 0. Una vez que tengo esto, yo puedo despejar, y para despejar esta fuerza mínima que está aquí restando, yo la voy a mandar del otro lado sumando. Entonces tendré que la fuerza de la gravedad del borrador dividido entre el coeficiente de fricción del borrador y la pizarra será igual entonces a la fuerza mínima. Aquí entonces yo puedo ya de una vez sustituir mi ecuación, recordando que el peso o fuerza de la gravedad se define como la masa del objeto, en este caso la masa del borrador, multiplicado por la aceleración de la gravedad. ¿Qué tendré entonces? Voy a tener que la fuerza mínima será igual a 0.2 multiplicado por 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Recordamos que no estoy colocando las unidades porque ya yo tengo todo en el mismo sistema, dividido entre 1.2, que es el coeficiente de fricción
Entonces, al colocar todo eso en la calculadora, mi resultado me da 1.63. Pero recuerden que aquí sí debo poner las unidades y será 1.63 newton. Así que mi resultado será que la fuerza mínima será 1.63 newton. Y con esto ya hemos resuelto nuestro problema.